aprovechar ahora que tengo que estar con la pierna en alto por la artroscopia que me hicieron hace 2 días y que voy a estar mínimo una semana sin poder moverme mucho aquí, en este lugar donde me vais a ver. Así que aprovecharé para hacer varios vídeos y avanzar un poquito en el tema de los mamíferos, que lo tenemos un poco abandonado, la verdad. En el vídeo de hoy quería continuar un poco con un grupo de mamíferos. Recordaréis que en el último vídeo hablamos sobre los prototerios, los monotremas, que son conocidos como prototerios, que eran aquellos mamíferos no placentarios, que a pesar de ser mamíferos y amamantar a sus crías, no tenían placenta, puesto que ponían huevos, y tampoco tenían glándulas mamarias, pero eran capaces de amamantarlas. Hoy vamos a continuar con el siguiente grupo, que eran, no sé si recordáis, eran los terios. Estaban los prototerios y los terios, que son los mamíferos placentarios. Dentro de los terios podríamos dividirlo en dos grupos: los metaterios y los euterios. Los metaterios son aquellos que tienen placenta, pero no es una placenta verdadera, digamos. Y la mayoría de la gente lo conoce como marsupiales. Supongo que si os digo metaterios os quedáis un poco en shock, pero este grupo se conocen como marsupiales, que sí que todo el mundo ha oído hablar de ellos. El resto, los euterios, pues son el resto de mamíferos, son aquellos que sí que presentan ya una placenta verdadera. Así que podríamos decir que los metaterios son el primer paso que dan los mamíferos hacia el desarrollo de la placenta. Estos marsupiales, no sé si recordáis, en el anterior vídeo dije que habría sobre unos 5.500 especies de mamíferos vivas actualmente. Solo 5 de ellas eran prototerios. Aproximadamente unas 270 especies son marsupiales, es decir, sigue siendo un grupo muy reducido. 270 de 5.500. Unas 200 se encuentran en Australia y otras islas de Indonesia, y unas 70 aproximadamente se encuentran en América. No existen hoy día marsupiales ni en África, ni en Europa, ni en Asia, solamente en Australia y Oceanía. Y en América hay marsupiales que son muy conocidos, muy famosos por todos, sobre todo aquellos de mayor tamaño, como son los canguros. Todo el mundo ha oído hablar de canguros, de koalas, por ejemplo. Algunos sabrán lo que es una zarigüeya también, sobre todo de la película de Ice Age. E incluso algunos conocerán los petauros o los planeadores del azúcar, sugar glider en inglés, puesto que son animales, son mascotas populares. Hay mucha gente que lo tiene como mascotas. Es como una especie de hámster, ardilla pequeñita, que se puede tener en una jaula, en una cajita. Los petauros son marsupiales, pero hay otros menos conocidos por la gente en general, que también son muy peculiares, muy diversos, como por ejemplo está el demonio de Tasmania. Al igual que en un vídeo comenté que el correcaminos existe de verdad, pues el demonio de Tasmania de Looney Tunes también existe. Es un animal que se encuentra sobre todo en la isla de Tasmania. Es una isla, pertenece a Australia, principalmente porque allí están protegidos. Es un animal que está en peligro de extinción y que son muy, muy curiosos.
destacaría el monito del monte, que a pesar de su nombre no es un mono, es un marsupial. Y también, por ejemplo, el Bandicoot. No sé quién haya jugado al famoso juego de Crash Bandicoot, el personaje que todo el mundo piensa que es una especie de zorro. No es un zorro, es un Bandicoot. El animal existe de verdad y es un marsupial. Hay otros marsupiales, sobre todo de mayor tamaño, que ya están extintos. Protodon, por ejemplo, era un marsupial del tamaño de un rinoceronte. Por peso y tamaño, era como un rinoceronte prácticamente, pero se extinguió hace mucho tiempo ya. Y también destacaría el tilacino, también conocido como el lobo marsupial o tigre de Tasmania, porque este sí que desapareció hace muy poco tiempo, ahora unos 60 años o así. De hecho, en internet, quien tenga curiosidad puede buscar un vídeo del último ejemplar vivo, que está en blanco y negro, en un zoológico, creo que de Australia. Es el último ejemplar de tilacino que hay registrado. Hay mucha gente que piensa que todavía puede haber alguno escondido por Australia o Tasmania. De vez en cuando hay como avistamientos de posibles tilacinos, pero oficialmente está extinguido porque no se ha visto ningún ejemplar en los últimos 50 años. Así que se ha dado ya por extinto, lo que es una lástima porque era el carnívoro marsupial más grande, era el mayor depredador que existía dentro de los marsupiales. Bueno, pues los marsupiales que existen hoy día normalmente son de pequeño tamaño, no son tan grandes como los que había anteriormente. El mayor de ellos es el canguro rojo australiano, que sí que puede ser como una persona, puede llegar a pesar 80-85 kilos, un ejemplar macho, perfectamente. El más pequeño es uno que se conoce como planígale de cola larga. Los planígales son también conocidos como ratón marsupiales porque se parecen a una especie de ratón o musaraña. Son muy pequeñitos, pueden pesar unos 4 o 5 gramos y son los marsupiales más pequeños que hay. Entre estos dos pues hay diversos tamaños. Algunos son arbóreos, otros son más terrestres, incluso pueden ser muy buenos excavadores. Hay una zarigüeya conocida como yapok, que es acuática, y se pueden encontrar en bosques, en desiertos, en zonas montañosas, es decir, están bastante distribuidos. Algunos son diurnos, otros son nocturnos o crepusculares, salen al anochecer o antes del amanecer. Son muy diversos y me gustaría comentar algunas características que reúnen todos ellos o la mayor parte de ellos para que los conozcáis un poquito. Voy a empezar, bueno, tengo que advertir, ahora cuando empiece con las características probablemente voy a tener que hablar de algunas características fisiológicas de otros grupos, características que comparten los mamíferos y que creo que va a alargar el vídeo un poquito más, pero es necesario para que lo entendáis bien. Pues empezando por la dentadura, voy a dar una breve clase de dentición, ¿no? Digamos que los marsupiales fueron los primeros animales que desarrollaron la heterodoncia. En este sentido podemos distinguir dos grupos: los homodontes, homo de homogéneo, es decir, todos los dientes son iguales, y los heterodontes, de heterogéneo, lo que quiere decir que tiene dientes diferentes en forma y en tamaño. Los reptiles, las aves no tienen dientes, anfibios, reptiles, los
más son homodontes. Todos los dientes tienen la misma forma, el mismo tamaño, todos son iguales. Sin embargo, los mamíferos desarrollaron la capacidad de tener distintos tipos de dientes, y es lo que se llama como heterodoncia. Así que tenemos dientes incisivos, que son los que están enfrente, se utilizan más para cortar. Tenemos los caninos, que son los colmillos, que pueden estar más o menos desarrollados según la alimentación del animal, porque su función principal es desgarrar. Obviamente en los carnívoros va a estar muchísimo más desarrollado que en los herbívoros, e incluso algunos herbívoros no los tienen. Y también tenemos los premolares y molares, cuya función es más triturar o masticar el alimento. Algunos tienen más o menos incisivos, algunos tienen solamente abajo y no tienen arriba, algunos tienen más o menos premolares, es decir, la fórmula dental varía según las especies. Pero los marsupiales fueron los primeros que desarrollaron dientes especializados, digamos, con distinta función. Y otra característica de los dientes es el hecho de que crezcan de forma continua o no, porque hay animales, sobre todo los herbívoros, que son los que someten a un mayor desgaste sus dientes. Hay algunos de ellos que estos crecen de forma continua. Estos se conocen como ipsodontos. Son los dientes crecen siempre. Braquidontos, aquellos que no crecen. Un ejemplo de ipsodonto, por ejemplo, es el conejo. A los conejos los dientes les crecen continuamente, por lo tanto necesitan ir masticando, ir desgastándolo para no tener problemas. Dentro de los marsupiales, el único ipsodonto que hay es el wombat, que es el más herbívoro, digamos, de todos estos. Los dientes crecen de forma continua y por lo tanto tienen que estar desgastándolos. Y hay una característica que me gustaría hablar, que es muy peculiar también sobre los dientes, y es que los canguros presentan un fenómeno conocido como progresión molar. No son los únicos marsupiales, pero los elefantes y los manatíes también presentan esta progresión molar. De ellos hablaré en vídeos posteriores. ¿Qué significa esta progresión molar? Porque las muelas no les salen todas de una vez, digamos. Cuando una muela sale, lo hace en la parte caudal de la boca y se va con el tiempo desplazando cranealmente hacia adelante conforme se va desgastando. Cuando esta muela se desplaza, otra empieza a salir detrás y forma una especie de cadena en la que una sale y la otra se desplaza hacia adelante, se va desgastando y cuando está desgastada se cae. Por lo tanto, nunca llegan a tener todas las muelas fuera a la vez, sino que lo van haciendo de forma paulatina para asegurarse siempre de que tienen dientes no desgastados para poder comer. Obviamente esto no es infinito, terminan acabándose los dientes, pero ya cuando son muy mayores, de esta forma se aseguran que van a poder masticar su alimento. Canguros son herbívoros. Durante la mayor parte de su vida, progresión molar es un fenómeno bastante curioso. Saliendo ya de los dientes, me gustaría hablar un poquito más de su metabolismo. Digamos, los marsupiales son homeotermos, como todos los mamíferos, es decir, son capaces de regular su temperatura interna de forma más o menos dependiente de la temperatura externa, pero su metabolismo
es mucho más bajo que del resto de los mamíferos. Recordad que los reptiles eran ectotermos, es decir, su capacidad de regular su temperatura interna es muy limitada. Los prototerios, los monotremas, ya pueden regular mejor su temperatura, pero su metabolismo es muchísimo más bajo que el resto de los mamíferos. Los marsupiales van un poquito más allá, es decir, regulan su temperatura mejor que los anteriores, pero su metabolismo es entre un tercio o la mitad del resto de los mamíferos. Por lo tanto, están ahí en un escalón intermedio. Y por ello, cuando se someten a temperaturas extremas, cuando hace mucho frío, tienen la capacidad de entrar en hibernación o torpor, porque su metabolismo no les da para mantener la temperatura que necesitarían para estar activos. Por lo tanto, se vienen un poquito abajo y gastan la energía suficiente para mantenerse con vida, aunque en un estado de stand-by, digamos. ¿Qué ventajas tiene este menor metabolismo? Bueno, pues como ya dije en el vídeo hablando sobre la invasión de conejos en Australia, los marsupiales, al tener menor metabolismo, necesitan ingerir menos alimento, lo cual ya es una ventaja, sobre todo para los herbívoros. ¿Por qué? Porque los herbívoros necesitan obtener la energía a través de la fermentación de estos alimentos. Las plantas, las hojas y demás son muy ricos en fibra, pero aportan muy poca energía, y para poder obtenerla, los animales herbívoros requieren de la fermentación de esta a través de las bacterias que tienen ellos en su flora gastrointestinal. Hay algunos animales herbívoros que fermentan el alimento en el estómago, como pueden ser, por ejemplo, las vacas, las ovejas, las cabras. Fermentan el material vegetal en el estómago. Otros la fermentan en el colon, parte del intestino grueso, como por ejemplo nosotros, los primates. Y hay algunos que la fermentan en un lugar especializado del intestino grueso, que es el ciego. El ciego es lo que se conoce en nosotros como el apéndice. Cuando nosotros tenemos apendicitis, es porque se nos inflama el ciego o el remanente de ciego que tenemos. Nosotros no tenemos ciego en sí, sino que lo que nos queda es un resquicio evolutivo de cuando nuestros antepasados, eran muchísimo más herbívoros y necesitaban fermentar la comida. Los animales que fermentan la comida en el ciego presentan ciegos muy grandes. Por ejemplo, el conejo es un fermentador del ciego. Los caballos también fermentan en el ciego. Y en el caso de los marsupiales, el animal que presenta un ciego de mayor volumen es el koala. De hecho, no solo de los marsupiales, sino dentro de los mamíferos, el ciego de los koalas ocupa un gran volumen dentro de su abdomen. Digamos, casi todo es ciego. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan casi exclusivamente de hojas de eucalipto. Y de hecho, son los únicos animales capaces de comer eucalipto. ¿Por qué? Porque la hoja de eucalipto es bastante tóxica. Al resto de los animales los mataría, porque tiene unas toxinas que son bastante agresivas. El koala es el único animal que puede permitirse comerlas, gracias a que tiene un determinado tipo de bacterias en su flora gastrointestinal que neutralizan las toxinas del eucalipto y por lo tanto les permite alimentarse, les permite tener una fuente de alimento sin competencia alguna.
cual es una gran ventaja, porque no compiten con ningún otro animal. Todo el eucalipto que hay en su zona es para ellos. Es verdad que es un alimento bastante fibroso. Prácticamente cada koala tiene que comer unos 2 kilos de hojas de eucalipto al día, lo cual le permite también no tener que beber agua, porque el agua lo obtiene de estas hojas frescas, pero tiene que comer mucho alimento para obtener la energía necesaria. Y esto es gracias a esas bacterias que se encuentran en la flora gastrointestinal. ¿Y cómo obtienen estas bacterias? Pues aquí quiero hablar de un fenómeno que realizan algunos herbívoros, sobre todo, que es la coprofagia. Coprofagia es alimentarse de heces, que suena muy desagradable, pero algunos animales la realizan y es muy importante, sobre todo cuando se están destetando. Estos animales que son herbívoros y que por lo tanto necesitan tener esas bacterias fermentadoras para poder obtener la energía de su alimento. Cuando están mamando leche, cuando son crías, no tienen estas bacterias. Cuando empiezan a destetarse, a consumir cada vez menos leche y empiezan a comer alimento externo, necesitan de tener esas bacterias fermentadoras. Y en el caso de los koalas es incluso muchísimo más importante, porque si no tienen estas bacterias que protegen del eucalipto, las crías se morirían, se intoxicarían al empezar a comer eucalipto. ¿Cómo las obtienen? A través de las heces de las madres. Las madres no son las heces cualquiera, sino una parte determinada, especial de las heces, muy rica en estas bacterias. En el caso de los koalas se les denomina PAP, P-A-P. En el caso de los conejos, por ejemplo, son cecotrofos. Son unas heces especiales que hacen que, consumiéndolas, restablezcan su flora gastrointestinal. Y de esta forma las madres le pasan esas bacterias fermentadoras y protectoras, en el caso de los koalas, a las crías, para que éstas puedan empezar a consumir material vegetal e ir dejando de consumir leche. Por eso es muy importante. Otra característica de los marsupiales es que todavía tienen cloaca, es decir, aún no tienen un orificio externo para la orina y otra para las heces, al igual que reptiles, aves y monotremas. Todavía tienen un compartimento donde va todo junto y donde normalmente se desarrolla el huevo en las otras especies. Los marsupiales no desarrollan huevo, pero todavía tienen esa cloaca. Vuelven a estar en un paso intermedio entre los reptiles y el resto de mamíferos que ya no tienen cloaca. Los mamíferos placentarios no presentan cloaca. Y aquí viene la gran diferencia entre estos dos grupos, que a pesar de tener cloaca no ponen huevos como los monotremas y presentan una gestación muchísimo más corta. La gestación es el periodo de embarazo, lo que conocemos como embarazo. Es el periodo en el que el embrión se está formando en la placenta. En este caso es un tipo de placenta durante un tiempo determinado. En el caso de los marsupiales, esta gestación es muy corta, muchísimo más corta de lo que debería de ser, comparada con el resto de los mamíferos. Y por lo tanto el embrión nace muy subdesarrollado, es decir, no está terminado del todo. ¿Y dónde termina su desarrollo? En la bolsa marsupial. Muchos os resultará, o ya conoceréis, la famosa bolsa de los canguros, donde la cría está ahí escondida. Esto no es un simple bolsillo para que la madre lleve a su cría. Esta bolsa es muy importante y tiene muchísimas funciones, porque
decir que son crías muy altriciales. Si recordáis la diferencia entre precociales y altriciales, precociales son aquellas que son bastante independientes al poco de nacer. La mayoría de los herbívoros son así. La mayoría de las presas, más bien de aquellos animales que son depredados, son precociales porque a los pocos minutos ya tienen que ser capaces de andar y correr, si no se los comen. Y aquellos animales que son muy dependientes de los padres durante semanas e incluso meses son los altriciales. Suelen ser los animales que permanecen en el nido, en el caso de las aves, o en las madrigueras, en el caso de los mamíferos, por un tiempo y dependen muchísimo de los padres. Pues los marsupiales se pueden considerar como muy altriciales, ya que no están ni siquiera terminados y dependen de la bolsa para poder terminar su desarrollo. Como iba diciendo, la bolsa ofrece no solo protección del exterior, sino que además ofrece protección bacteriológica. Estas crías, al estar muy subdesarrolladas, su sistema inmune es nulo. Es verdad que en la mayoría de los mamíferos, las crías cuando nacen tienen un sistema inmune muy reducido. De hecho, los primeros anticuerpos que reciben lo hacen a través de la leche. A través de la leche que la hembra produce en las primeras 24 o 48 horas, que se conoce como calostro. Y calostro es la leche de las primeras horas, muy rica en anticuerpos y en inmunoglobulinas, que las crías son capaces de absorber con su intestino, y por lo tanto estos anticuerpos las protegen durante las primeras semanas hasta que ellas son capaces de producir anticuerpos por ellos mismos. Esto es algo que sucede en todos los mamíferos y que en los marsupiales es muy marcado, porque las crías, al no estar desarrolladas, su sistema inmune es nulo y por lo tanto la bolsa tiene secreciones antibacterianas y también les protege con distintos mecanismos de posibles infecciones. Así que es protección mecánica, protección inmunológica. Y además las mamas, las glándulas mamarias, están dentro de la bolsa, solo en el caso de las hembras. Los machos no tienen glándulas mamarias. No sé si recordáis que los prototerios del vídeo anterior dije que no tenían glándulas mamarias como tal, ni siquiera las hembras, aunque eran capaces de amamantar a las crías, pero no tenían glándulas mamarias. En el caso de los marsupiales, tienen glándulas mamarias escondidas dentro de la bolsa, solamente las hembras, por lo cual es como un escalón intermedio. El resto de mamíferos todos tenemos glándulas mamarias, machos y hembras. Los marsupiales solamente tienen las hembras y dentro de la bolsa. Y los prototerios no tienen glándulas mamarias, así que es como un escalón intermedio, digamos. Pero no todos los marsupiales tienen bolsa. Algunos tienen bolsa temporal, es decir, sale en el momento después del parto. Tienen la bolsa durante un tiempo, cuando las crías se desarrollan, desaparece. Otras no tienen bolsa, tienen una especie de pliegues que hacen la función un poco de bolsa, pero no es una bolsa como tal. Por lo tanto, las crías están dentro de la bolsa amamantándose con pequeñas cantidades de forma muy frecuente hasta que completan su desarrollo. Y es que la lactación en los marsupiales es muy larga. De hecho, se caracterizan por gestaciones muy cortas, pero lactaciones muy largas, puesto que gran parte de la lactación coincide o se realiza para el completo desarrollo de la cría en la bolsa o lo que tengan parecido a una bolsa. Pero ¿y qué ocurre antes de tener que amamantar a las crías?
mamíferos que tienen ovulación inducida, que es que no ovulan si no hay cópula. Ellas salen a celo y si encuentran un macho y se produce la cópula, entonces es cuando ovulan. Esto pasa, por ejemplo, en los gatos. Las gatas tienen ovulación inducida, ellas salen a celo de una forma constante. Si no copulan, cualquiera que tenga una gata no castrada sabe lo pesada que se puede poner cuando llega la época de celo, porque es una prácticamente constante. Y en el caso de los marsupiales esto ocurre, por ejemplo, en los koalas. Los koalas son de ovulación inducida. Hasta que no hay cópula no se produce la ovulación. Y tienen una característica que también comparten con algunos de los mamíferos, y es que son capaces de salir a celo y ovular justo detrás del parto. Aquí digamos que hay dos grupos de mamíferos. Hay algunos en los que la lactación, cuando la madre está amamantando a su cría por temas hormonales, esta lactación impide que salga a celo y por lo tanto no ovula mientras estén amamantando a sus crías. Una vez estas crías son destetadas, pasado un tiempo vuelven a salir a celo y pueden volver a quedarse gestantes. Sin embargo, hay otras que salen a celo, realizan la cópula y se quedan gestantes inmediatamente después de parir, mientras siguen amamantando a sus crías. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque tienen una cualidad, digamos, que se conoce como diapausa embrionaria. Y es que ellas salen a celo, copulan, se quedan gestantes, pero el embrión se queda en el útero a modo de stand-by, se queda como congelado ahí esperando, mientras ellas amamantan a la camada a la que están amamantando actualmente. Y es después de destetar a las crías, es cuando el embrión que está ahí aparcado en el útero empieza a desarrollarse. Esto lo hacen muchos animales y marsupiales también lo hacen, tienen capacidad de hacer diapausa embrionaria. Y para terminar, quería comentar, esto he dudado si incluirlo o no, porque puede ser menos agradable, pero me parece importante, y es que, bueno, ¿qué ocurre durante el parto? Ya he hablado del celo, de la ovulación, de la cópula, de que la gestación es muy corta, y he hablado de lo que ocurre después del parto. Durante el parto podríamos decir que la mayoría de los marsupiales, las hembras, tienen 2 vaginas y 2 úteros. 2 vaginas. Pero cuando paren, la cría no sale por ninguna de ellas, sino que crea una tercera vagina en el septo que las separa y sale por ahí. Es decir, en el momento en que las hembras marsupiales paren, tienen 3 vaginas y la cría sale por la vagina del centro. Luego esta vagina se puede volver a cerrar hasta el próximo parto o se queda permanentemente abierta, lo cual en las especies en las que se queda abierta es una buena forma de saber si ese animal ha parido en algún momento de su vida o no. Si tiene 2 vaginas significa que es virgen todavía, y si tiene 3 es que ya ha tenido alguna camada. Pero me resulta bastante curioso que tengan 2 vaginas y para parir tengan que hacer una tercera. Y esto es básicamente lo que quería contaros sobre los marsupiales. Quiero que os quedéis con que son, digamos, como un escalón previo a la mayoría de los mamíferos placentarios, que sí que tienen una gestación mucho más larga y una placenta
digamos.